Hola, ¿qué tal? Soy Cristina Soto Van der Plas, autora de Curazao, Costa de Cemento, Pueblo de Prisión. Y pues los saludo hoy desde California. Estoy aquí presente en la segunda Feria Municipal del Libro de Tuxtla Gutiérrez, que es un lugar que a mí me encanta. Chiapas es uno de mis lugares favoritos de México. Me encantaría estar ahí en persona. Pero bueno, los saludo de vía remota y también quiero agradecer a Marco Antonio Orozco. Les voy a contar un poco acerca de mi libro para que se les antoje leerlo. Bueno, este libro, Curazao, Costa de Cemento, Pueblo de Prisión, fue el Premio Nacional de Crónica Joven Ricardo Garibay 2019 y fue publicado por el Fondo Editorial Tierra Adentro el año pasado. Y les cuento acerca un poco del proyecto. El proyecto nace a partir de una serie de conversaciones que yo tenía con mis amigos, como tenemos todos con los amigos, con mi mejor amiga Geraldine Monterroso, con Eduardo Lalo, que es un escritor puertorriqueño. Teníamos conversaciones acerca de las historias familiares de dónde venimos, ¿no? Les cuento el caso, por ejemplo, de mi abuela materna. Ella nació en Indonesia y estuvo ahí durante la Segunda Guerra Mundial, mientras era una colonia holandesa Indonesia. Y ella estuvo en un campo que la aprisionaron los japoneses durante la guerra. Finalmente, cuando acabó la guerra, ella regresó a Holanda, en donde se casó con mi abuelo, y después de unos pocos meses decidieron llegar a México, porque en México había mucho trabajo y muchas oportunidades que no había en Europa en ese momento. Era una Europa devastada por la guerra. Entonces ellos llegaron a México y pues un poco de ahí, por ejemplo, viene la parte materna de mi familia. Y entonces yo pues contaba estas historias como le cuento a mis amigos, pero a veces, saben, uno cuenta las historias y a veces uno las falsea un poco, le mete un poco de su cosecha. Y ahí viene esta idea de las anécdotas, que son estas historias que contamos una y otra vez para poder explicarnos de alguna manera nuestra identidad, nuestro origen, pero que a veces también se falsean y no son necesariamente fuentes históricas de lo que conocemos como historia, ¿no? Con mayúscula. Entonces, a partir de esta serie de conversaciones, surgió la idea de pensar el proyecto de una manera mucho más amplia. Del nivel micro, que son estas pequeñas historias familiares que nos contamos, surgió el nivel macro. ¿Qué pasa en Latinoamérica? ¿Qué pasa con el origen de Latinoamérica? Siempre nos lo hemos explicado como una cosa muy fácil, como que los españoles llegan, conquistan a todas las poblaciones indígenas que había en la región, y pues de ese mestizaje surgen las naciones modernas latinoamericanas. Pero nos parecía que el origen latinoamericano se puede contar desde muchas otras perspectivas que generalmente no tenemos en cuenta. Y en parte, el libro de Curazao quiere hablar de esos otros orígenes que han sido invisibilizados en la historia tradicional, pero que son orígenes que tienen más que ver con estas anécdotas y estas otras identidades que se han borrado de la gran historia, ¿no? Entonces, con el grupo de amigos, con Geraldine, con Eduardo Lalo, con Grisel Reyes, nosotros fuimos en un viaje a la isla de Curazao, que si no la conocen es un lugar muy interesante, está en el Caribe y es una de las tres islas del Caribe holandés. Está Aruba, Bonaire y Curazao, y está al norte de Venezuela, muy cerca de Venezuela. Hay barcos que van y vienen desde Venezuela. Y pues es una isla con una historia muy particular, muy curiosa, porque es una isla que en principio descubrieron los españoles, eh, pero que desde el principio pensaron que era una isla totalmente inútil, porque es un lugar en donde ustedes van y no hay agua en ningún lugar de la isla, es totalmente árida. Y entonces los españoles decían, esta es una isla inútil, ¿no? Pero después llegan los holandeses, que son un poco más listos en otros sentidos y se aprovechan de alguna manera de la inutilidad de la isla, más que por los recursos que tiene, que es lo que buscaban los españoles,
se aprovechan de ella como punto estratégico geográfico para poder hacer su mercado de esclavos que traían desde África. Entonces se vuelve un punto central en ese sentido. Y pues muchísimas otras cosas pasaron en la isla y es lo que yo les cuento en la primer parte del libro. Les cuento un poco todas estas pequeñas historias de lo que sucedió en la isla de Curazao, que me parecen anécdotas que son pequeñas crónicas que les van contando a partir de estas pequeñas viñetas, un gran mosaico que va conformando la historia de lo que es Curazao. Entonces, por ejemplo, les cuento que en la isla está el cementerio judío más antiguo de América, porque llegaron ahí judíos sefarditas que venían huyendo de la Inquisición de España, se llegaron a Holanda y finalmente acabaron en Curazao, ¿no? Y entonces ahí está el cementerio judío más antiguo de América, cosa que es fascinante, ¿no? O, por ejemplo, fue también en algún momento un lugar de refugio de Simón Bolívar después de que pierde algunas batallas, ¿no? Y bueno, tiene historias muy interesantes y hasta la fecha la isla de Curazao sigue siendo de alguna manera una suerte de colonia holandesa porque depende, pero tiene cierta autonomía de Holanda. Entonces, eso les cuento en la primera parte del libro y en la segunda parte del libro eh, es una, es una parte que le llamo yo el viaje, que es la parte de las conversaciones, que son de alguna manera la transcripción editada y hecha de una manera diferente de las conversaciones que tuvimos los viajeros cuando estuvimos en la isla. Nosotros hicimos el viaje y el método fue que yo grabé las conversaciones y en algún momento yo no sabía bien hacia dónde iba este proyecto, pero cuando yo volví a escuchar esas conversaciones que tuvimos, me di cuenta que ahí estaba ya todo el material necesario para el libro, ¿no? Porque no eran eh, conversaciones, llamémosle inocentes. Sabíamos que, teníamos, que queríamos hacer un proyecto, ¿no? Que tenía que ver con la geografía, pero también tenía que ver con este Caribe excéntrico, este Caribe que no es el Caribe que todos imaginamos, ¿no? No es Cuba y no es Puerto Rico, sino es un Caribe con una historia sui generis. Y tuvimos una serie de conversaciones que tenían que ver a veces con los lugares en los que estábamos y a veces pues simplemente conversaciones que uno tiene con los amigos, ¿no? A veces hay chistes, a veces contamos historias de lo que nos sucedía recién y también, sobre todo, historias familiares, ¿no? Entonces, por ejemplo, alguien cuenta que una de las voces cuenta, por ejemplo, nací en Puerto Rico. Tenía un abuelo indígena que a mí me cuentan que tenía dos trenzas y mi abuela de parte de mi madre era negra. En el caso de mi papá, él es blanco. Todos sus hermanos son blancos y mi abuela y abuelo eran blancos, pero no conozco a mis bisabuelos de parte de mi padre, ¿no? Y luego cuento un poco la historia de cómo se conocen sus padres y diferentes instancias, por ejemplo, en el caso de su abuelo, ¿no? Que dice que era para mí un misterio, hasta le tenía miedo, ¿no? Entonces, eh, pues a través de estas historias que nos íbamos contando durante el viaje, me parece que se fue poco a poco revelando una serie de historias muy interesantes que para mí era importante contar en este libro de crónicas. Generalmente en las crónicas se suele hacer una división muy tajante entre la parte oral y la parte más descriptiva histórica que generalmente se intercala en las crónicas. Artificialmente, para proponer un modelo diferente de crónica, me interesaba a mí separarlo, ¿no? Entonces, primero hacer este mosaico más histórico, que es como el escenario en el que suceden las conversaciones, y en esta segunda parte es puramente oral y hay una serie de voces que hablan y tienen conversaciones, pero ustedes no saben quién habla en qué parte, ¿no? Y esto es porque el modelo de la conversación para nosotros en el proyecto era importante porque rompe con la dicotomía del diálogo, ¿no? No es como que una persona habla con otra persona y está otra vez como esa dualidad de estos dos que se hablan y entonces hay un ir y venir y ya está. Era importante para mí pensar la multiplicidad, ¿no? Como el modelo de las conversaciones para poder descentrar la idea de que solo hay
una dualidad, ¿no? Que venimos de dos. Más bien tenemos orígenes múltiples y en esta conversación entre muchas personas, éramos cuatro, eh, se va construyendo otras formas de la identidad que me interesaba pensar, ¿no? Y también, de alguna manera, cómo es que nosotros filtramos la experiencia, nosotros cómo vemos el mundo, ¿no? Yo como mexicana, pero también con este pasado familiar, llego a una isla del Caribe, pero yo llego desde Estados Unidos, ¿no? Entonces, porque estaba estudiando en Estados Unidos en ese momento, llego a la isla del Caribe y entonces mi manera de ver las cosas es a través de lo que yo conozco. Yo a veces veo un poste y digo, ay, esto se parece muchísimo a los postes que yo encuentro en Tlalnepantla, ¿no? Allá donde yo crecí, donde yo vivo, ¿no? Y entonces eso a mí me recuerda a eso, pero a la otra persona le puede posiblemente recordar los postes que encuentran en San Juan, en Puerto Rico, ¿no? Y entonces, a partir de esa serie de asociaciones, que es la manera en que construimos el conocimiento, me interesaba también de esa manera construir pues esta geografía excéntrica de Curazao y de la identidad latinoamericana en general, ¿no? Entonces, un poco esto es de lo que fue el proyecto y pues finalmente el resultado fue este libro que espero que ustedes pues al menos se les haya antojado echarle un vistazo, ¿no? En la portada pueden ver lo que les decía de el cementerio judío más antiguo de América, que por cierto está dentro de una refinería de gasolina y de petróleo que hay ahí, que en algún momento perteneció a la Shell y ahora pertenece a Petróleos de Venezuela y por lo tanto está un poco abandonada y en quiebra, y ahora veo que la están intentando revivir en las noticias, ¿no? Entonces, a partir de estas historias curiosas, ustedes pues podrán ir viendo, ¿no? Este modelo de crónica que yo les propongo y pues yo espero que ustedes puedan disfrutar la lectura del libro tanto como yo disfruté la escritura del libro, que para mí fue un verdadero placer desarrollar este proyecto porque me abrió los ojos a muchísimas cuestiones y a muchísimas cosas, ¿no? Y solo quiero acabar leyéndoles uno de los últimos fragmentos del libro para que se les antoje un poco más. Me pregunto aquí, ya, ahora, si el viaje consistió en moverse, visitar, volar, explorar, probar, ir y venir, conocer. No, el viaje es la creación de un espacio otro para la experiencia. Incomodar. El viaje incomoda porque agrieta y socava la rutina. El viaje incomoda porque conversa con otras realidades. El viaje incomoda porque me obliga a buscar una forma de expresar esta incomodidad. Los viajes no producen, no tienen un producto, son inútiles. Es la experiencia que flota a la deriva, a veces naufragando, a veces encallando en algún puerto. Se es de algún lado, soy de mi lugar en el mundo, y desde esa incomodidad me enfrento a mi migración, a mi exilio, a mi necesaria peregrinación de viajar para ver. Busco aún mi ancla, arraigarme en un pedazo de tierra para poder crear mi ficción y decir, sí, mi historia de ahí parte, ahí ha elegido estar, ahí ha tomado consistencia. Y solo desde el viaje puedo afirmar esto. No hay una epifanía del origen, el origen se carga en la espalda. ¿Dónde está el origen que ha sido usurpado, que ha sido sacado del archivo? La pregunta es, ¿de dónde eres? Entonces con eso los dejo y los saludo de nuevo y muchas gracias por ver esta presentación de Curazao, Costa de Cemento, Pueblo de Prisión. Hasta pronto.